Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes a través de estas charlas virtuales. Lamentablemente no pudimos retomar las clases presenciales como todos hubiéramos querido a partir del 1 de junio, de modo que vamos a seguir con esta metodología que venimos manteniendo desde que se dispuso el cese de la actividad presencial por la cuarentena. Esto lo vamos a hacer, salvo indicación en contrario, hasta el final del cuatrimestre. Bueno, hoy nos toca estudiar la unidad número 15, que trata el tema de la prueba pericial, de la prueba indiciaria y del reconocimiento judicial. Como ustedes saben, la prueba tiende a acreditar en el juicio, en el proceso, la ocurrencia de un hecho que es de interés para la litis, que es controvertido, que debe ser conducente, que fue fijado seguramente por el juez en la audiencia preliminar, de modo que quien tiene la carga de acreditar ese hecho debe prever a través de qué medios de prueba podrá hacerlo efectivo. Ustedes saben bien, si yo les preguntara qué son los hechos, seguramente me dirían que son acontecimientos que suceden en el mundo, acontecimientos del devenir mundano. Y ya hemos visto que sabemos que existe un hecho porque deja un registro, una huella, en las cosas o en las personas. Si a nosotros nos interesa reproducir ese hecho en el proceso porque es el fundamento de nuestra pretensión, porque es el antecedente de aplicación de la norma que rige el caso, tenemos que consultar la fuente de prueba. ¿Cómo lo hacemos? A través de los medios correspondientes para poder reproducirla después en el proceso. Estos son los medios de prueba. Ya ustedes vieron hasta aquí la prueba documental, la prueba informativa, la prueba testimonial, la prueba confesional, que son todos medios que tienden a reconstruir hechos para poder formar la convicción del juez, porque esa es la finalidad de la prueba, habíamos dicho. O sea, formar la convicción del juez para que éste pueda fijar los hechos, establecer los hechos, tener por ciertos determinados hechos, reconstruir una historia a través de los medios de prueba. O sea que él va a tener una historia de la parte actora en la demanda y seguramente una negativa y una versión distinta de los hechos por parte del demandado al contestar demanda. El juez, que obviamente no puede ver todo, no sabe cómo sucedieron las cosas, debe observar cómo puede fijar esos hechos a través de la prueba que se produzca en el expediente, a través de los medios de prueba que las partes ofrezcan y produzcan en la etapa probatoria. ¿Para qué? Para formar el convencimiento precisamente del juez. Ahora bien, ¿qué sucede cuando para conocer esos hechos no bastan los conocimientos que tenemos el común de la gente? Lo mismo el juez, lo mismo el abogado. Es decir, ¿qué sucede cuando hace falta un conocimiento especial en alguna ciencia, en el arte, en un tema industrial, en una actividad técnica especializada? Bueno, cuando hace falta para fijar los hechos controvertidos, para establecer los hechos controvertidos, un conocimiento de esta clase, tenemos que valernos del medio de prueba que es la prueba pericial. Tenemos que hacer entonces proponer una prueba pericial para que se haga una peritación. ¿Qué es una peritación? Y bueno, la peritación es una actividad que se desarrolla por encargo judicial. O sea, la pericia no la hacemos por motus propio, sino que la ofrecemos como prueba en los escritos constitutivos del proceso: demanda, contestación, reconvención, contestación, excepciones previas, contestación, y después es el juez el que la ordena. O sea, la peritación debe ser ordenada por el juez, es realizada por
una persona ajena a las partes, los peritos obviamente no son las partes ni es el juez, es ajena a las partes y al juez, por encargo judicial, por orden del juzgado. ¿Para qué? Para poder hacer conocer al juez determinadas cuestiones técnicas o científicas que escapan a su conocimiento común, al conocimiento común de la gente. ¿Para qué? Para formar la convicción del juez. ¿Cómo? A través de la forma que establece el Código Procesal. Ahora bien, estos peritos, ¿quiénes son? Y bueno, los peritos son, si la profesión está reglamentada, quienes tienen título habilitante para ejercer la profesión. Si no está reglamentada la profesión, y bueno, habrá que buscar a los idóneos, aquellas personas que conocen y tienen amplia experiencia en alguno de los temas que se pueden estar discutiendo en el proceso y pueden ser nombrados también a falta de profesión reglamentada y de título habilitante. ¿Dónde los ubicamos a los peritos? Y una vez que nosotros ofrecemos la prueba pericial y el juez hace lugar a esa prueba, ahora vamos a ver los pasos previos, el juez designa, sortea un perito dentro de la lista de peritos que llevan las cámaras de cada fuero. O sea, quienes quieren actuar como peritos, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, calígrafos, contadores, agrimensores, médicos de distintas especialidades, etc., se anotan en las listas para ser peritos judiciales. Y en el momento que corresponda tienen que ser sorteados. Ustedes van a ver por ahí que dicen, ha sido desinsaculado. ¿Qué es eso de ser desinsaculado el perito? Y eso viene de antigua data, cuando el sorteo del perito se hacía extrayendo un papel o una bolilla de un saco con un redondel, con una manija, un saco, se metía la mano, se sacaba y se sorteaba. Eso era desinsacular, extraer del saco y ahí se determinaba el perito. Bueno, ese sorteo se hace porque generalmente interviene un perito único designado de oficio por el juez, cuando existen razones necesarias para que respecto del conocimiento de determinados hechos intervengan personas con conocimientos especiales. O sea, el perito, el que hace la pericia, el que hace la peritación, el que lleva adelante esta actividad, es un tercero ajeno que tiene conocimientos especiales, que es idóneo, que en su caso tiene título habilitante, para esclarecer determinadas cuestiones técnicas, científicas, artísticas o industriales, de modo que el juez las puede interpretar. ¿Por qué? Porque el juez no tiene conocimiento para ello. Y debe fijar los hechos. Y la materia escapa a su conocimiento. Así como dijimos antes que el juez no ve todo, el juez no conoce todo. Entonces, a través de este medio de prueba, procuramos acercar ese conocimiento. El perito entonces va a ser un tercero auxiliar del juez que tiene el deber de ser imparcial. No puede llevar adelante otro interés que no sea esclarecer los hechos, de modo que el juez los pueda entender y pueda aplicar la norma que rige la cuestión. Ahora bien, solamente el perito interviene como especialista en el proceso o intervienen otros especialistas. Bueno, ustedes pueden advertir que si la materia es compleja, porque el juez necesita que lo asesoren para conocer, el abogado que estaba preparando la demanda, que estaba preparando la causa, por supuesto que también necesita de esa asistencia técnica del perito, lo mismo que la parte. La parte, para entender cuestiones científicas o técnicas que requieren conocimientos especializados por lo avanzado del tema, necesita un asistente técnico. Así como el abogado es el patrocinante, ejerce el patrocinio jurídico, es el asistente técnico en el aspecto jurídico, puede la parte contar con un asistente en materias científicas o técnicas. Y este va a ser el consultor técnico o perito de parte, que tiene derecho a designarlo la parte cuando entabla la demanda o el demandado cuando contesta
la demanda. Es decir, el consultor técnico se puede designar también en los escritos constitutivos del proceso. ¿Qué diferencias hay entre el consultor técnico y el perito? Bueno, ya dijimos que el consultor técnico es un perito de parte. Puede ser parcial. Es más, debería ser parcial porque es contratado por su cliente para que lo asesore, para que fundamente científica o técnicamente la cuestión de modo que lo favorezca y que la explique no solo científicamente, sino naturalmente para que pueda ser entendida. El perito, en cambio, volvemos a decir, debe ser absolutamente imparcial, debe ser objetivo, se basa en las cuestiones, en todo lo que está agregado al expediente, se puede basar en estudios que realiza en instituciones especializadas, por fuera, obviamente, del expediente judicial. Se puede valer incluso, si es compleja la prueba, de otros profesionales, pero no puede remitirse el dictamen únicamente a estas cuestiones, sino que el dictamen debe ser hecho por el perito, sin perjuicio que se valga de otras apoyaturas técnicas o exámenes o experimentos que sean necesarios para, si la cuestión es demasiado compleja, poder llevar adelante su cometido. Bueno, el perito, ¿qué diferencias tenemos entonces entre el consultor y el perito? Tanto el perito es designado, dijimos, de oficio por el juez, el consultor por la parte. Ambos tienen derecho al cobro de honorarios por su labor. Los honorarios tanto del perito como del consultor técnico integran la condena en costas. Las partes, vamos a ver después, que pueden eximirse de contribuir a las costas y a los honorarios de los peritos y del consultor de la contraria, manifestando desinterés en la pericia o impugnando la procedencia de la pericia, cuestiones que están tratadas en el 478 del Código, que después vamos a ver. El perito tiene obligación de, una vez que aceptó el cargo, presentar su dictamen y contestar el pedido de explicaciones que correspondan, asistir a las audiencias en las que sea citado para dar explicaciones. El consultor técnico, en cambio, no tiene esa obligación, dado que es facultativo presentar el dictamen por parte del consultor técnico, no es obligación. El consultor técnico puede ser removido en cualquier instancia por la parte que lo designó, la cual puede designar otro consultor que tome intervención sin retrotraer las cuestiones que se hayan llevado adelante. El perito tiene, dijimos, obligación de expedirse, el consultor dijimos que no. Por otra parte, el consultor técnico, una vez que acepta el cargo, puede asesorar, dijimos, al abogado y a la parte para impugnar la pericia en su momento, o puede asesorarlo en su caso para, antes de iniciar la demanda, entender los hechos e incluso para que la parte formule los puntos de pericia, que ahora vamos a ver que es una carga que tiene quien ofrece la prueba pericial. En todas estas cuestiones influye e interviene el consultor técnico. Otra diferencia que tenemos entre el consultor y el perito es que el perito puede ser recusado con causa por las causales que corresponden respecto de los jueces, que las tienen en el artículo 17 del Código. El consultor técnico no puede ser recusado, obviamente, porque por más, justamente va a ser parcial, defendiendo y asistiendo técnicamente a la parte que lo designó. Bueno, son algunas de las diferencias y similitudes que existen entre el perito y el consultor técnico, que viene el caso señalar para entender la distinta forma de actuación de ambos. Queda claro entonces que quien ofrece la prueba pericial debe indicar la especialidad del perito, claramente, y los puntos de pericia, y puede designar en ese mismo acto consultor técnico. Ahora, ¿le cabe alguna actuación a la contraria de quien ofreció la prueba pericial? ¿Cuándo puede corresponder esta actividad en cabeza de la contraria? Tratándose de prueba ofrecida por la parte actora, de prueba pericial ofrecida por la actora, se le va a correr traslado al demandado junto con el traslado de la demanda para que ejerza las facultades que le permite el Código Procesal. ¿Cuáles son esas facultades? Bueno, conforme al 478, puede impugnar la procedencia de la prueba pericial por no corresponder, de acuerdo a 459, es decir, por no requerirse
conocimientos especiales, técnicos, científicos, etc., para acreditar los hechos que se pretende a través de los puntos de pericia que se indicaron. Asimismo, también el 478 le permite a la contraparte manifestar desinterés en la pericia, es decir, sostener que se va a abstener de participar en ella. Esto está en el 478 y estas dos cuestiones tienen incidencia sobre las costas, ya que si pese a que la contraria impugnó la procedencia y el juez hizo lugar a la pericia, en la sentencia la pericia no es un elemento coadyuvante para que se funde en ella precisamente la sentencia, es decir, no se hace mérito de la pericia, no es necesaria la pericia para resolver la cuestión. Entonces, quien manifestó la impugnación va a quedar, o quien manifestó desinterés en la pericia, va a quedar eximido de contribuir al pago de las costas de la pericia, es decir, de los gastos y honorarios del perito. Bien, ¿qué otra cosa puede hacer la contraria cuando se le corre traslado? Impugnar, por ejemplo, la especialidad del perito. Expedirse respecto de que el perito indicado no es el especialista adecuado para resolver la cuestión. Esto, una vez que se expide la contraria, va a quedar latente ahí y va a tener que ser resuelto por el juez esta cuestión en la audiencia preliminar. También puede impugnar los puntos de pericia por sostener que están errados, que están equivocados, que no resultan procedentes. Y puede también proponer otros puntos de pericia, distintos a los que propuso la parte que ofreció la pericia. Cuando suceden estas dos cosas respecto a los puntos de pericia, hay que correr el traslado de vuelta a quien ofreció la prueba pericial. Es decir, impugnados los puntos de pericia ofrecidos por el actor ofrecidos otros puntos de pericia por el demandado, se le corre traslado al actor y este traslado va por nota. Es decir, no se corre traslado por cédula. Este traslado va por nota. Puede también entonces, como última facultad que tiene la contraria de quien ofreció la prueba pericial, en este caso el demandado, también de designar consultor técnico. Lo debe hacer, lo puede hacer en ese acto. Bueno, esto también sucede, toda esta actividad que acabamos de describir, que está en cabeza de el demandado, dado que quien ofreció la prueba pericial fue el actor, puede realizarla el actor si el demandado, cuando contesta la demanda, ofrece la prueba pericial. O sea, si el demandado ofrece prueba pericial, hay que correrle traslado al actor para que pueda ejercer toda esta actividad que describimos recién, que está en el 478, es decir, impugnar la procedencia de la pericia, manifestar desinterés con la incidencia sobre las costas, o bien expedirse respecto a la especialidad de los puntos de pericia o ofrecer otros. O sea, la misma actividad que tiene el demandado cuando ofrece el actor, bilateralidad de la audiencia, la tiene el actor cuando ofrece el demandado. Con la diferencia que el traslado al demandado le fue corrido por cédula y ahora el traslado que se le hace al actor respecto de la pericial ofrecida por el demandado corre por nota. Ojo con eso. Bueno, una vez resueltas estas cuestiones, estamos en condiciones de acceder al ámbito de la audiencia preliminar, que es el lugar donde el juez va a tener que, si hubo un planteo relativo a la especialidad del perito, o si hubieron estas impugnaciones respecto de los puntos de pericia, resolver la cuestión. Respecto a la especialidad del perito, se le permite incluso a las partes, si se ponen de acuerdo, designar un perito ellas mismas, a modo que no tenga que hacerlo el juez imponiéndolo en la audiencia preliminar, sin perjuicio que las partes lo pueden hacer, dado que la actividad del perito se entiende que es para formar la convicción del juez. El juez podría, de alguna manera, cuestionar al perito designado si no es el especialista adecuado, si carece de título habilitante, podría cuestionar. Lo mismo las partes pueden, así como se ponen de acuerdo para designar un perito de común acuerdo, podrían también ponerse
de acuerdo respecto a los puntos de pericia. La misma facultad también tiene el juez, dado que es para formar su convicción, de agregar otros puntos de pericia o modificar los puntos de pericia, de modo que sean adecuados para acreditar los hechos que se están discutiendo en el proceso. Bien, dijimos entonces que, de no ponerse de acuerdo las partes, en el ámbito de la audiencia preliminar, el juez determina la especialidad del perito, fija los puntos de pericia, puede agregar otros si lo considera necesario, puede modificar la especialidad del perito si lo considera necesario, y esa actividad se desarrolla en el ámbito de la audiencia preliminar. Y el código prevé también que en el ámbito de la audiencia preliminar se designe al perito, cuestión que en la práctica generalmente se hace a posteriori. Pero el perito debe ser designado de oficio, debe ser sorteado entre los integrantes de la lista de las cámaras, de acuerdo a la especialidad que resulte, y después debe ser notificado el perito respecto de su designación para que comparezca y acepte el cargo. Es decir, para que el perito pueda ejercer su función como perito judicial, además de haber sido designado, debe aceptar el cargo. Ya dijimos que la aceptación del cargo no es una carga pública, puede no aceptar el cargo, pero hay algunas cuestiones en cuanto a que si reiteradamente un perito injustificadamente no acepta el cargo, puede ser removido de la lista, excluido de la lista de la Cámara que corresponda, dado que no es bien visto que los peritos elijan los casos en función del monto del juicio, teniendo en consideración los eventuales honorarios que se pueden regular. Para desalentar ese tipo de conducta, que en principio no se tendrían que dar y no deberían darse, se establece esta posibilidad de ser removido de la lista si injustificadamente y reiteradamente el perito no acepta los cargos para los que son designados. Bien, entonces, una vez que el juez designa al perito y fija los puntos de pericia, establece también el plazo dentro del cual va a tener que presentar su dictamen el experto, que, salvo disposición en contrario, será de 15 días. Está en cabeza de la parte que ofreció la prueba pericial para que ésta no caduque, urgir las diligencias necesarias para que esta prueba se pueda llevar adelante. Va a ser fundamental entonces, designado el perito, notificarle tal decisión al perito al domicilio que éste indicó al momento de anotarse en la lista correspondiente para que el perito se presente en el expediente y acepte el cargo ante el oficial primero. Al mismo tiempo, a partir de la designación del perito en la audiencia preliminar, empieza a correr un plazo que tienen las partes de 5 días para recusar, si es que lo entienden necesario, al perito. ¿Cuáles son esas causales? Bien, las causales de recusación contra perito son, en primer lugar, las mismas que corresponden para la recusación con causa respecto del juez, que están en el artículo 17 del Código Procesal. Por ejemplo, enemistad manifiesta del perito con la parte, debe haber sido denunciado, ser acreedor o deudor, ser amigo íntimo o enemigo el perito de alguna de las partes. Bueno, las mismas causales que tienen en el artículo 17 para recusar con causa al juez son válidas para recusar al perito. Después tiene también otras causales que se hacen específicamente a la cuestión pericial, como hacer la falta de título. O sea, si el perito que ha sido efectivamente designado carece de título habilitante y la profesión está reglamentada y requiere ese título, obviamente lo podemos recusar por esta falencia. También otras que tienen que ver con la incompetencia del perito para expedirse en relación a los puntos de pericia que ofrecieron las partes. Esto se da en el supuesto que el perito tenga un título, sea de una profesión en general, cuando hace falta una especialidad, hace falta específicamente un perito experto en determinada materia. Por ejemplo, si se designa un médico clínico y hace falta un médico traumatólogo o un médico psiquiatra. Lo mismo sucede si
la ley exige, si la pericia es necesaria, y la ley exige en su caso que participe un determinado experto, y esto no se da. Por ejemplo, en pericias que tienen que ver con inmuebles rurales, que donde hay que hacer una mensura o donde hay que establecer su superficie, y se designa un perito ingeniero cuando en realidad corresponde un ingeniero agrónomo para esa especialidad en particular. Bueno, estas causales entonces permiten recusar al perito y lo tenemos que hacer dentro de los 5 días de la audiencia preliminar. Es cierto que en la práctica rara vez se designa al perito en la audiencia preliminar y se hace a posteriori. Hay que estar atento porque en principio la notificación de esa designación va por nota y nos puede llegar a sorprender si es que tenemos que llegar a recusar dentro del plazo al perito por alguna de estas causales. Bien, si es recusado el perito, si éste acepta las causales, directamente el juez lo remueve y designa a otro perito de oficio. Si el perito contesta y rechaza las causales, hay que formar un incidente y ese incidente va a ser resuelto por el juez y la resolución que dicte el juez en ese incidente va a ser irrecurrible en cuanto a si corresponde o no la recusación del perito. Bueno, dijimos también que el perito tiene que aceptar el cargo, es decir, para que el perito pueda intervenir como tal válidamente en el proceso, no solo tiene que ser designado por el juez, sino que tiene que presentarse y aceptar efectivamente el cargo. Ya mencionamos que la aceptación del cargo es facultativa para el perito, es decir, no es una carga pública aceptar el cargo, pero una vez que aceptó el cargo, tiene el deber de comparecer a realizar las veces que se ha citado al proceso, a las audiencias a dar explicaciones, tiene que obviamente presentar el dictamen en tiempo y forma y además de tener sanciones procesales como la remoción, que después vamos a ver, le caben, dijimos, sanciones de tipo penal. El 243 del Código Penal prescribe para el caso que el que está legalmente citado no compareciera o en el caso del perito de usar y dar las explicaciones que tenga que dar, a pena de prisión que va de 15 días a un mes e inhabilitación especial de 1 mes a 1 año para el perito que encuadre en este tipo de conducta. Además, por supuesto, puede tener sanciones civiles en el sentido de ser responsabilizado por los daños y perjuicios que ocasione. Esto se le va a reclamar por vía incidental, que puede ser la vía incidental, no necesariamente requiere un incidente, sino que la vía incidental dependerá de la importancia, la complejidad que tenga, revestirá la forma de un incidente, de un proceso sumarísimo, de un proceso ordinario, lo va a determinar el juez. Pues bien, esto entonces en cuanto a las consecuencias que puede traer el incumplimiento de los deberes del perito una vez que aceptó el cargo. Por supuesto que al lado de los deberes tiene derechos el perito. El perito tiene derecho a cobrar sus honorarios, a ser reembolsado de los gastos que haya tenido que sufragar para hacer la pericia. Bien, es importante también señalar que el perito puede, dentro de los 3 días de haber aceptado el cargo, puede solicitar lo que se denomina un anticipo para gastos. Esto es cuando la pericia requiere determinados materiales o determinados insumos o gastos importantes de traslado, puede el perito plantearlo. Pero esto no debe ser un solapado aumento de los honorarios del perito, sino que el perito tiene derecho a percibir anticipo para gastos, pero también tiene el deber de después rendir cuenta de los fondos que utilizó, del destino que le dio a esos fondos en la etapa correspondiente, de modo que las partes puedan controlar que efectivamente los gastos eran tales y fueron destinados a la pericia de autos. Bien, es importante tener en cuenta que la resolución que fija el anticipo para gastos solamente es susceptible de recurso de reposición. Entonces no se puede apelar a la Cámara la resolución del juez de primera instancia que fija los anticipos para gastos, solamente dice el código que puede ser objeto de reposición. Y una vez que está notificada y que está firme esa resolución,
hay que depositar el anticipo para gastos dentro de los 5 días de ser notificado por cédula, porque si no se tiene como consecuencia la pérdida de la prueba pericial. Es decir, si la parte que tiene que abonar ese anticipo para gastos no lo sufraga oportunamente, se la tiene por desistida de la prueba, pierde en su caso la prueba pericial. Bueno, también tenemos que ver que el perito, dijimos recién, puede ser removido. ¿Cuáles son las causales de remoción? Bueno, una causal de remoción es la renuncia del perito expresa en el expediente. O sea, si el perito renuncia a presentar el dictamen, va a ser removido, por supuesto que renuncia después que aceptó, va a ser removido y se va a designar otro perito de oficio inmediatamente por el juez. También si el perito, después de haber aceptado el cargo, rehúsa presentar su dictamen, o bien por no presentarlo oportunamente en los plazos que determine el juez, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas que se le puedan dar, siempre y cuando lo solicite el perito, quizás previo, quizás no, con traslado previo a las partes, y en caso que sea justificado. Pero si no es así, si el perito rehúsa dar el dictamen, o lo presenta o no lo presenta oportunamente, puede ser removido, con las consecuencias que dijimos, con las mismas consecuencias que dijimos anteriormente para el caso de remoción. Es decir, siempre que hay remoción del perito, este tiene que, si corresponde, pagar los daños, en su caso será pasible de las sanciones civiles y penales que puedan corresponder. Bueno, vamos a dejar acá en esta primera parte del video y seguimos ahora con la segunda parte.